el compromiso y no aparecen ni en la valoración general ni en los apartados destinados a valorar si se ha conseguido o no los retos marcados en el 10º Congreso, los posibles errores o las propuestas de mejora que permitan fortalecer al sindicato y nos pueda hacer caer en un terreno en estos momentos que no nos podemos permitir. Yo diría que una cierta autocomplacencia, aunque el secretario general saliente en parte ya me ha contestado esta mañana, ¿no? Pero debemos huir del triunfalismo y ser más humildes. Destacamos, aparte, algunos aspectos o líneas de acción especialmente significativos. La coordinación interterritorial se ha de basar en el consenso. En ese sentido, valoramos que debemos hacer una mayor apuesta por mecanismos y estrategias de compartir propuestas y elaborar consensos. Debemos plantear un plan de acción con detalles sobre el tipo de presencia que queremos para nuestro sindicato en todos los medios de comunicación que ahora están a nuestro alcance, redes sociales, publicaciones propias, página web. Necesitamos analizar la respuesta que se ha dado en nuestro sector a las distintas huelgas generales y también a las sectoriales. La valoración de las políticas educativas de los sucesivos gobiernos estatales carece de matices y ataca unas siglas frente a otras en vez de deslindar los aspectos positivos de los negativos. Así nos hubiera gustado conocer, por ejemplo, una valoración general de cómo han funcionado los distintos planes interterritoriales o los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas y la consiguiente valoración de propuestas. Valoramos muy positivamente la tarea del Gabinete de Estudios que ha puesto a disposición de las diferentes federaciones herramientas de análisis.